Bienvenidos a la sesión 8 del curso Reseña del Nuevo Testamento de Estudios Bíblicos Internacionales y de EQEB Internacional. En esta sesión nos vamos a estar adentrando en dos de las epístolas generales del Nuevo Testamento, que son la epístola a los Hebreos y la epístola de Santiago. Las epístolas generales, a diferencia de las epístolas paulinas, no están dirigidas a una iglesia específica o a un individuo en particular. Estas epístolas tienen un enfoque más amplio y en muchos casos fueron escritas a cristianos que enfrentaban dificultades comunes en diferentes partes del mundo. En cuanto a Hebreos, lo que podemos decir es que es una epístola llena de teología y exhortación y está dirigida principalmente a cristianos judíos que enfrentaban la tentación de regresar al judaísmo debido a la persecución. Esta epístola subraya la supremacía de Cristo en todos los aspectos y desde su persona hasta su obra redentora. Por otro lado, Santiago, conocida por su enfoque práctico, fue escrita por el medio hermano de Jesús para exhortar a los cristianos de origen judío dispersos a vivir su fe de manera activa y genuina. Santiago destaca la importancia de que la fe se manifieste en acciones concretas y en un estilo de vida que refleje los valores del Evangelio. En las próximas diapositivas vamos a estar explorando el contexto, la autoría, el propósito y lecciones clave de estas dos epístolas que siguen siendo de gran relevancia para nuestra vida cristiana hoy. Muy bien, siguiendo con la siguiente diapositiva, explicaremos que esta diapositiva es un repaso de la sesión 7. Recordemos que en la sesión 7 estuvimos abordando las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses y también las llamadas cartas pastorales y también la breve pero muy poderosa carta de Pablo a Filemón. Es importante recordar los contextos en los que estas cartas fueron escritas y cómo los mensajes de esas cartas siguen siendo relevantes el día de hoy. Recordemos que cuando estuvimos revisando o repasando primera y segunda de Tesalonicenses, recordemos que estas cartas las escribió Pablo a una iglesia incipiente en la ciudad de Tesalónica y en esas cartas el apóstol Pablo alentaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe a pesar de la persecución y les alentaba a vivir vidas santas en preparación para la segunda venida de Cristo. Estas cartas, recordemos que subrayan la importancia de perseverar y de tener esperanza en las llamadas cosas últimas.
También recordemos que las cartas pastorales, o sea, las dos epístolas, primera y segunda, enviadas a Timoteo y la que fue enviada a Tito, son cartas enviadas a líderes de la iglesia. Se centran en la necesidad de una sana doctrina, de un liderazgo piadoso, es decir, lleno de Dios, y en cómo manejar los problemas internos de la iglesia. Son cartas esenciales para entender cómo debe ser el liderazgo en la iglesia local. También en la sesión 7 estuvimos viendo la carta a Filemón, que es una carta breve pero muy poderosa en la que Pablo apela al amor y a la reconciliación, pidiendo a Filemón que reciba a su esclavo Onésimo, no como esclavo ya, sino como hermano en Cristo. Esta carta nos muestra cómo el Evangelio transforma nuestras relaciones con los demás seres humanos. Bueno, habiendo hecho este repaso, entonces preparémonos ahora para transitar hacia las cartas generales, Hebreos y Santiago, que vamos a estudiar hoy, donde vamos a continuar explorando cómo los cristianos primitivos aplicaron el mensaje de Cristo en su contexto inmediato. En cuanto a las cartas generales, la primera que estamos viendo en la sesión 8 es la epístola a los Hebreos, que es una de las cartas más cargadas de doctrina teológica y de las más exhortativas del Nuevo Testamento. Aunque la autoría de Hebreos es incierta, ha sido tradicionalmente atribuida a Pablo. Sin embargo, hay estudiosos que consideran que hay otros posibles autores como Apolos, Lucas o Bernabé. La epístola a los Hebreos fue escrita probablemente entre los años 60 y 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y es posible que haya sido redactada en Italia, ya que el autor envía saludos desde Italia en Hebreos capítulo 13, versículo 24. Los destinatarios principales de esa carta eran cristianos judíos que vivían en Roma o Palestina. Estos creyentes estaban enfrentando severas persecuciones y debido al antecedente judío de ellos, estaban siendo tentados a regresar al judaísmo como una forma de evitar el sufrimiento. El propósito principal de la epístola a los Hebreos es fortalecer la fe de estos cristianos y advertirles sobre el peligro de la apostasía. El autor en esa epístola subraya la superioridad de Cristo en todos los aspectos, desde su persona, la persona de Cristo, hasta su obra redentora, y argumenta que abandonar a Cristo por el judaísmo sería un retroceso espiritual fatal. Vamos a estar explorando en las siguientes diapositivas más a fondo cómo el autor de Hebreos desarrolla estos temas, resaltando la supremacía de Cristo y la importancia de perseverar en la fe. Aquí entonces vamos a estar explorando los temas clave de la epístola a los Hebreos, que son fundamentales para comprender el propósito de la carta. El primer tema clave es la superioridad de Cristo. El segundo tema clave es el tema del nuevo pacto. Y el tercero es el tema de la fe. Hablemos ahora del tema de la superioridad de Cristo, donde el autor de Hebreos dedica gran parte de la carta a demostrar cómo Cristo es superior a todas las figuras clave del judaísmo. Este énfasis en la superioridad de Cristo tiene 4 elementos principales.
El primero de ellos es que Cristo es superior a los ángeles y a la Torá, porque según la tradición de los hebreos, los ángeles participaron en la entrega de la Torá y la ley fue mediada por ángeles, pero Cristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Y por eso Cristo es superior a los ángeles. Luego, otro elemento sobre el cual Jesús es superior es el que tiene que ver con Moisés y la tierra prometida. Cristo es superior a Moisés, porque recordemos que Moisés fue quien lideró a Israel hacia la tierra prometida. Y mientras Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, Cristo es hijo sobre su casa. Luego también tenemos que Cristo es superior al sacerdocio según el orden de Aarón y él es más bien del sacerdocio según Melquisedec, ¿verdad? Y esto es lo que lo hace eterno y no sujeto a limitaciones humanas. Otro elemento sobre el cual Cristo es superior tiene que ver con los sacrificios del antiguo pacto. Cristo es superior a los sacrificios del antiguo pacto que solo expiaban los pecados temporalmente. El sacrificio de Cristo, en cambio, es único y perfecto y ofrece una redención eterna. Este énfasis en la superioridad de Cristo que hace Hebreos no solo busca afirmar la fe de los cristianos judíos, sino también disuadirlos de volver a un sistema de creencias que ahora es obsoleto por la venida de Cristo. De allí que otro tema central de Hebreos sea el nuevo pacto. Hebreos destaca cómo el nuevo pacto establecido por Cristo es superior al antiguo pacto basado en la ley mosaica. Este nuevo pacto se fundamenta en mejores promesas, como se menciona en Hebreos capítulo 8, versículo 6, mientras que el antiguo sistema de sacrificios, como ya dijimos anteriormente, solo expiaba los pecados temporalmente y en cambio el sacrificio de Cristo ofrece redención eterna. Por último, otro tema clave de Hebreos es el tema de la fe, el cual se destaca principalmente en el capítulo 11, que se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Aquí el autor presenta una lista de personajes del Antiguo Testamento que vivieron por fe, a pesar de no haber recibido las promesas durante su vida sobre esta tierra. Este capítulo sirve como un poderoso recordatorio para los creyentes de la importancia de perseverar en medio de las pruebas más severas. Estos temas clave de Hebreos nos invitan a reflexionar sobre la supremacía de Cristo en nuestras vidas y a mantener una fe inquebrantable en Él. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde estamos pasando a la epístola de Santiago, que es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, ya que se escribió entre los años 45 y 62 de Cristo, y que se sabe que fue escrita por Santiago, el llamado medio hermano de Jesús. Santiago fue un líder prominente en la iglesia que estaba en Jerusalén y esta carta refleja su profunda preocupación por la vida práctica de los creyentes. La epístola fue dirigida a los cristianos de origen judío que habían sido dispersados fuera de Palestina debido a la persecución. Estos creyentes, esparcidos por el Imperio Romano, enfrentaban diversas pruebas y tentaciones y necesitaban orientación sobre cómo vivir su fe de manera práctica en medio de esas circunstancias. Ahora, el propósito principal de Santiago al escribir esta carta
fue exhortar a los creyentes a tener una fe activa que se manifieste en obras de justicia y en un estilo de vida que se manifieste en un estilo de vida que refleje los valores del Evangelio. Santiago hace un llamado a no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, enfatizando que la fe sin obras es muerta. En las siguientes diapositivas vamos a estar explorando los temas clave de la epístola, como la relación entre la fe y las obras, el control de la lengua y la importancia de la perseverancia en medio de las pruebas. El primer tema de Santiago es la relación, como ya dijimos, entre la fe y las obras. Santiago enfatiza que la fe sin obras es muerta y subraya que una fe genuina siempre se manifiesta en acciones concretas que reflejan la justicia de Dios. En Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26, él reta la noción de que la fe por sí sola es suficiente para la salvación, destacando que las obras son necesarias como evidencia visible de una fe viva. Otro tema central es el control de la lengua. Santiago dedica un pasaje significativo a advertir sobre el poder destructivo de la lengua, comparándola con un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. En Santiago 3 del 1 al 12, él subraya la necesidad de que los creyentes dominen su lengua, ya que de lo contrario pueden causar un gran daño a la iglesia. Y por último, Santiago aborda el tema de las pruebas y la paciencia. Desde el inicio de su carta, insta a los creyentes a considerar como gozo el pasar por diversas pruebas, porque las pruebas producen paciencia y fortalecen la fe. Esto lo leemos en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. También Santiago entiende que las pruebas son una parte inevitable de la vida cristiana, pero también las ve como oportunidades para el crecimiento espiritual. Estos temas clave de Santiago nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe y cómo nuestras palabras y acciones deben estar alineadas con los principios del Evangelio. Aquí estamos llegando entonces a la conclusión. Resumimos las enseñanzas clave de las epístolas a los hebreos y de la epístola de Santiago, y aquí reflexionamos sobre cómo podemos aplicar estos mensajes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana diaria. La epístola a los hebreos nos ha recordado la supremacía de Cristo sobre todos los aspectos de la antigua religión judía, destacando que solo a través de él podemos obtener una salvación completa y eterna. Y hemos visto cómo el autor de Hebreos exhorta a los creyentes a perseverar en su fe, incluso cuando enfrentan pruebas y tentaciones de retroceder. Y luego, por el lado de Santiago, nos ha enseñado que la fe verdadera es una fe práctica que se manifiesta en obras concretas y en la manera como controlamos nuestra lengua. Santiago nos reta a vivir una vida de integridad en la que nuestras palabras y acciones sean consecuencia de nuestra fe. Estas enseñanzas siguen siendo profundamente relevantes hoy en día, en un mundo que a menudo nos invita a hacer concesiones o a buscar caminos más fáciles. Hebreo nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo, y Santiago nos recuerda que esta fe debe ser evidente en nuestras vidas diarias, en nuestras acciones y en nuestras palabras.
Al concluir esta sesión, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas y en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, buscando siempre vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Fin de la sesión número 8.